Si usted tuviese una mezcla de dos componentes, en donde uno de los componentes es agua y el otro componente puede ser cualquier sustancia sólida, disuelta en el agua o mezclado con el agua, y esa mezcla está a cierta temperatura, de tal manera que la mezcla es líquida, por ejemplo, que nos encontremos en cualquier parte de esta región que corresponde a la fase líquida. Entonces fíjense que aquí tengo una mezcla de agua con alguna sustancia, con un soluto en fase líquida a esta temperatura y a esa presión, y esa mezcla líquida usted lo enfría manteniendo la presión constante. Lo enfría de tal manera que la temperatura se encuentre por debajo del punto eutéctico. Vamos a suponer que usted tenía una mezcla cuya composición agua soluto era esta y estaba a esta temperatura, 20 grados Celsius, si quiere. Lo enfría hasta una temperatura por debajo de la temperatura eutéctica, y a estas condiciones esta mezcla ahora va a estar formado por dos fases sólidas. Por un lado cristales de hielo y por otro lado cristales del soluto. Estos cristales están formados únicamente por esos componentes. Es decir, que dentro de la estructura cristalina no está mezclado el agua con el otro componente, sino hay cristales solo de agua y cristales solo del soluto. Ahora, esos cristales están en forma de granos y esos granos sí están, entre comillas, mezclados, eso sí, pero dentro del cristal solo hay un componente, ¿ok? Entonces estamos dentro del equilibrio sólido-sólido. Esto, si lo vemos dentro del diagrama de fases del agua nada más, vamos a suponer que ese sea el diagrama de fases del agua. Este equivale a hacer esto más o menos. El agua aquí estaba en fase líquida y se ha enfriado y ahora tenemos cristales de hielo. Y vamos a suponer que este proceso se ha desarrollado a presión atmosférica. La liofilización es una técnica que se utiliza para extraer un solvente o separar un solvente de algún soluto. En este caso, separar al agua del soluto. Pero ¿cómo separo al agua? ¿Cómo lo separo del soluto que está disuelto en el agua? Pues lo puedo enfriar y lo puedo volver sólido, ambos. Tener cristales de hielo y tener cristales del soluto. Ya en fase sólida ambos, ahora me enfoco solo en los cristales de hielo. Los cristales de hielo están en esta condición. Lo que puedo hacer después es, ese sistema que estaba a una atmósfera, lo someto a un ambiente de baja presión. Si usted reduce la presión sobre esos cristales, manteniendo la temperatura constante, entonces eso equivale a desplazarse en esta dirección. ¿Okay? Fíjense que aquí sigue los cristales estando en fase sólida. El reducirle la presión no ha hecho que el agua cambie de estado, sigue como sólido. Y por supuesto también el soluto sigue en fase sólida, pero en otros cristales, separados. Porque en realidad aquí ya se produjo la separación, solo que sólido-sólido. Pero como están en forma granular, o sea, esos granos están mezclados, es difícil, pues, ¿no? No es como cuando usted tiene dos líquidos invisibles. Separar dos líquidos es relativamente sencillo. Lo llevo a un proceso de decantación, una pera de decantación, y ahí lo puedo separar, al menos algo. Aquí no se puede hacer esa separación porque los granos están todos mezclados. Entonces, bajo la presión, y aquí hay un punto importante, la presión a la cual se va a reducir tiene que ser una presión que esté por debajo de la presión del punto triple. Si está por encima, no se va a obtener el resultado que se desea. Tiene que estar por debajo de la presión del punto triple. Y esa presión es un valor bien bajo, ¿no? Estamos hablando de un ambiente prácticamente vacío. Entonces, estando el ambiente, el sistema en vacío, lo que se hace ahora es calentar el sistema, manteniendo esa presión baja. De los cristales de hielo a baja presión empiezan a calentarse. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que ahora, manteniendo la presión constante, va a ocurrir que estos cristales, al calentarse, se van a desplazar en esta dirección. Pero como están debajo del punto triple, entonces los cristales de hielo al calentarse, va a llegar un momento en el cual empiezan a sublimarse y se empiezan a formar vapor. El vapor evidentemente se separa fácilmente del otro sólido, ¿no? Del soluto.
y de esa manera logro la separación del agua. ¿Acaso no ocurre lo mismo con el sólido, con el soluto? Porque, a ver, inicialmente aquí teníamos en fase líquida el agua y el soluto. Al enfriarlo, he formado cristales de hielo y cristales de soluto. Estos son los cristales de hielo. Luego, ambos cristales han sido sometidos a baja presión. Los cristales de hielo bajaron esta presión, lo mismo que con los cristales del soluto. Y ambos cristales luego fueron sometidos a un calentamiento. Los cristales de hielo se sublimaron. ¿No se subliman también los cristales del soluto? No, porque el diagrama de fases del soluto, como sustancia pura, no es igual que la del agua. Los solutos que se someten a este tipo de procesos generalmente tienen diagrama de fases que, si lo ponemos junto con el diagrama de fases del agua, caerían por aquí. El punto triple del soluto se encuentra a una temperatura mucho mayor que el punto triple del agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando esta mezcla líquida fue enfriada y se produjeron los dos cristales, aquí está, ¿qué es lo que tenemos? Cristales de hielo, lógico, porque estamos en la fase sólida del agua, y también tenemos cristales del soluto. ¿Por qué? Porque estamos en la fase sólida del soluto. Todo esto es la fase sólida del soluto, y este punto está dentro de esa región. Por eso es que tenemos cristales de hielo y de soluto. Cuando ambos cristales estén sometidos a baja presión, sigo estando en la fase sólida del agua, sigo estando en la fase sólida del soluto. Cuando ambos cristales son sometidos a un calentamiento, es los cristales de hielo los que se subliman porque cruzan la curva de equilibrio sólido-vapor. Pero no los cristales del soluto, porque en este calentamiento lo único que se ha hecho es calentar los cristales del soluto. No hemos cruzado a esta región, no hemos llegado todavía a la temperatura del punto triple. Por lo tanto, los cristales del soluto siguen estando en fase sólida. Y de esa manera logro la separación. Esta separación que tenía aquí, líquido disolviendo ese soluto, lo separo mediante sublimación del solvente. Pero para sublimar al solvente, primero tengo que congelar al solvente. Tengo que solidificarlo. Lo solidifico debajo de la presión y luego lo sublimo por calentamiento. A eso nosotros le llamamos liofilización. La liofilización no parte de aquí, de este punto. No, la liofilización parte de este punto. La liofilización consiste en bajar presión y sublimar por calentamiento. El detalle está cómo llevo la mezcla a estas condiciones. Bueno, ahí sí vas a tener que enfriarlo. Ya, muy bien, ese es un paso previo, pues. No siempre se parte de una mezcla líquida. Aquí yo he partido de una mezcla líquida. Algunas veces se parte de una mezcla sólido con líquido. Pues todo eso se lleva a esta condición, en fase sólida. De ahí se parte. Lo congelas, y al congelarlo, congelas los jugos, congelas todos los componentes que hay, pues, ¿no? Y se empiezan a formar cristales de agua, porque la fruta tiene agua. Entonces se van a empezar a formar cristales de agua dentro de la pulpa, ¿no? Y luego lo puedes someter a un proceso de liofilización, que es esto: bajar presión, sublimar por evaporación. Y de esa manera retirarse el agua de la pulpa de la fruta, o de cualquier otro producto. Calentar no es un problema. Calentar es bastante sencillo. Y es más, estas temperaturas a las cuales se desarrolla esta etapa, la segunda, son temperaturas bajas. No estamos hablando de calentar en una cocina con fuego a 100 grados Celsius, no. Estamos hablando de calentamientos a temperaturas bien bajas. El problema de la liofilización es esto, la primera etapa, el reducir la presión. Ese es lo complicado. Lo complicado en el sentido de que no es sencillo hacer eso. Se requiere de equipamiento especial para poder reducir la presión. Reducir la presión en un recipiente, uno podría pensar que es algo fácil, ¿no? Decir, bueno, solamente es hacer vacío, quitarle el aire. No es tan sencillo, es igual de complicado que aumentar la presión. Lo que pasa es que a veces tenemos en la cabeza esta idea de la olla a presión, ¿no? Cuando un recipiente está sometido a alta presión, como la olla a presión, es peligroso. Cualquier mala maniobra
o cualquier defecto en el equipo puede originar una explosión. Es correcto. Pero cuando vemos el caso contrario, el de bajar la presión, a veces pareciera que no fuera tan peligroso, porque total es presión baja, y si es presión baja, entonces no va a hacer daño. No, no es así. También tiene sus riesgos, porque eso no va a originar una explosión, sí, va a originar una implosión, que es el proceso contrario, pero puede ser igual de peligroso. No es sencillo tener equipos en donde en su interior la presión sea baja. No es sencillo. Y mientras más le bajes la presión, más costoso se vuelve la operación de ese equipo y bueno, obviamente la compra de ese equipo. Por eso que la liofilización no es que sea una técnica, pues, bueno, solo bajar presión y calentar un poquito. Y se puede hacer en cualquier parte, no es tanto así. Y no por el calentamiento, ¿no? Sino por el hecho de reducir la presión.